Hermanos, amigos, muy buenos días. Qué privilegio podernos encontrar a través de estos medios. Las circunstancias que estamos viviendo, hermanos, son difíciles. Ustedes y yo hemos escuchado, estamos viviendo una situación muy complicada. La indisciplina, el no cuidarnos, el no cumplir las normas, ha llevado a que se tomen nuevas medidas. Así de que hoy nos encontraremos a través de estos medios virtuales. Pero qué privilegio que se cierra todo, pero la iglesia del Señor sigue adelante. La iglesia no se cierra porque la iglesia no está en un templo de cuatro paredes. La iglesia somos todos nosotros. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que hoy el Señor derrame bendición a cada uno desde donde nos encontramos, allá en su sala, en el comedor, en la alcoba, donde usted esté, siéntase bien cómodo en esta mañana. Póngase ahí en disposición con su familia y vamos a tener este tiempo de escuela dominical. Hoy vamos a compartir los cánticos de alabanza y de oración a nuestro Dios. Gracias por nuestros jóvenes que pueden ayudarnos por medio de los medios virtuales. Hoy el hermano William nos va a compartir la palabra del Señor. También tenemos la enseñanza para los niños y vamos a tener este tiempo de estar unidos, como dice el Señor, en unidad, en armonía, en comunión, y que la bendición de lo alto descienda para todas las familias. Guardémonos, que el Señor guarde, cuide, proteja, y vamos a poner en manos del Señor este tiempo, esta escuela dominical hoy virtual, y depende cómo sean las circunstancias, si Dios lo permite, el próximo domingo nos veremos nuevamente en el templo, pero también recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube, y ahí seguimos avanzando, porque la iglesia no está cerrada, la iglesia sigue, porque la iglesia va adelante de la mano del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por este nuevo día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de seguirnos viendo y de seguir en comunión unos con otros a través de estos medios virtuales. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de nuestros hogares poder compartir esta escuela dominical. Bendice todo lo que vamos a hacer en esta mañana, los cánticos de alabanza y de oración a tu nombre. Bendice, Señor, la enseñanza para los niños, Señor, que ellos también reciban esa palabra, Señor, con solicitud. Gracias por nuestro hermano William, que nos trae también el consejo de tu palabra. Bendice, Señor, sus labios, bendice su vida, Señor, y que en esta mañana también tu palabra sea animándonos, retándonos y permitiéndonos seguir creciendo a la medida de la estatura del varón perfecto. Señor, en tus manos entregamos este tiempo y en cada lugar donde estemos que podamos recibir la bendición de lo alto. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice cada hermano. Especialmente oramos por los que tienen problemas de salud. Pon tu mano en ellos, restáurales, levántales, y oramos también para que nos guardes, Señor, en medio de esta situación tan difícil y complicada. Guarda tu iglesia, pero ayúdanos también a cuidarnos y ser, Señor, obedientes a las normas que nos dan. Y, Señor, guarda, cuide y protege tu pueblo. Te lo rogamos, Señor, y en tus manos entregamos este espacio, en el nombre de Cristo Jesús, dándote muchas gracias. Amén y amén. Bienvenidos, Dios les bendiga.
Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor, anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Mis amores, buenas tardes. Qué rico que estén acá con nosotros, nuevamente aprendiendo cosas de nuestro Señor Jesús. Me encanta, me encanta. Y estoy ansiosa que me muero en llegar la profe Keren. Y cuando me llamó, me dijo que me traía un gran regalo, un tesoro escondido. Pero estoy ansiosa de saber qué es. ¡Ay, ya llegó! ¡Hola, profe! Sí. Hola, profe Linda. Ay, ¿qué trajo? Mira lo que traigo aquí. Le presento a la profe
Keren. Hola niños, el día de hoy traje unos tesoros para compartir con ustedes. ¿Qué les parece si los descubrimos? Ay, yo voy a sacar el primero. Sácalo. ¿Esto es un tesoro? ¿Amor? Sí, Tan señora. raro, yo pensé que era una cadenita, unos aretes por allá. Pero, amor, tan raro, pero bueno. ¿Te parece si vemos el otro? Bueno, profe. Vamos a ver. Ay, yo pensé que era un collar también, un tesoro. ¿Perdón? Ay, Pues ¿esto el- es un tesoro, profe? Sí, señora. El día de hoy me van a acompañar para descubrir por qué el amor y el perdón son unos maravillosos tesoros. Entonces, vamos a ver. Vamos. Hola niños, como les dije hace un momento, hoy vamos a hablar sobre el amor y el perdón. Para entender mejor el tema, invité a dos personajes muy especiales para que nos ayuden. Entonces, que pasen los invitados. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, niños Hola. acampistas! Hola. ¡Hola, presentadora! Hola, señora ¿cómo presentadora están? Keren, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces ellos nos van a contar su historia, así que prestemos mucha atención. Bueno, pero... O sea, ¿tú nos das nuestro espacio, por favor? Sí, pues ahora sí. ¿Cómo así? ¿No van a empezar a contar la historia? Sí, pero pues queremos nuestro espacio, por ¡Ay, favor. sí, qué pena, qué pena! A ver, Sí, perdón. pues. Yo me voy a la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Viste cómo hizo eso? Formidable. Fue algo... Bueno, vamos a contarle la historia a los niños. ¿Empiezas tú o empiezo yo? No, pues, si lo hacemos derecho, empieza tú. Bueno, está bien. Voy a empezar yo con la historia. Niños, yo me presento. Yo me llamo Mateo. ¿Sí? Y estuve hace mucho tiempo caminando con el Señor Jesús. Y eso es lo que... Mucho tiempo. Mucho tiempo. Se Sí. nota. ¿Perdón? No, nada. Sigue. Bueno, entonces yo les decía, niños, mi nombre es Mateo, ¿sí? Y por aquellos días, pues, yo no era un hombre correcto, por así decirlo. Yo era recaudador de impuestos. ¿Recaudador de impuestos? Ujú. Y pues a veces, yo hacía una que otra trampita ahí con los impuestos. ¡Tramposo! Sí, lo acepto. Pero, o sea, mi trampa era porque pues, yo quería ganar un poco más de dinero y entonces, pues, niños, yo cobraba más de lo normal. Entonces iba una señora a pagar impuestos y eran 5 y yo le cobraba 10 para quedarme con 5. ¿Mateo era ladrón? No. Yo, bueno, sí, un poquito, pues esa palabra no es fea, pero, señora presentadora, digámoslo de otra manera, pues que ve pensando en otro nombre tú, señora presentadora, pero no digamos que era ladrón. Ah, bueno, pues. Y bueno, entonces yo le cobraba así un poquito más a los impuestos para quedarme con una parte, ¿sí? Pero, lo otro era que yo no tenía amigos por causa de mi profesión. ¿No tenías amigos? No. ¿Ni Después, unito? Ni uno, nada. Ni uno, ni tú. Nada. ¿Lo puede creer, señora presentadora? Ni un amigo. Qué triste historia. Pero, pues me la pasaba con mis compañeros, los otros recaudadores de impuestos. Entonces, bueno, nosotros nos reuníamos, pero éramos ahí un grupito así, pero no teníamos amigos, o sea, nos la pasábamos nosotros juntos y ya. Pero un día yo estaba ahí trabajando y estaba así como ahí esperando para que llegara la gente y toda la gente haciendo filas y yo siguiente y venía el siguiente y tal, le cobraba. Entonces, era una vez le cobré 15 de más a una señora que pagaba 10.
¿15 de más? ¿Por Pero qué? eras un usurero ladrón. Está bien, sí. Pero es que necesitaba para cuadrar unas cositas ahí. Entonces, un día iba ahí caminando el Señor Jesús. Y yo estaba ahí, siguiente, y siguiente, y siguiente. Y iba el Señor Jesús y pasó ahí por el lado de donde yo trabajaba. Y me dijo como, ¡hey, tú! Y yo, ¡ah! ¿Yo? Sí, tú. Y yo, ¡ah! ¿Yo? Y, sí, tú. Y yo, ¡ah! ¿Yo? Y me dijo, deja todo ahí y sígueme. Y yo, bueno, y me fui y lo seguí, ¿Jesús te dijo que lo siguieras? ¿sí? Y yo dejé todo ahí, dejé eso todo ahí, todo, yo ni una moneda me traje. Y dejé todo ahí y me fui para detrás de él, así siguiéndolo, y y íbamos caminando ahí. Y bueno, estuve ahí un rato y después cayó la noche. Y ese mismo día, pues, me fui yo a mi casa hice una cena. Entonces, estaba yo ahí haciendo la cena, así, pim, pam, pum. Y cuando empezaron a llegar, pues bueno, invité a mis compañeros, obviamente, y también invité al Señor Jesús. Sí, yo lo invité, sí, yo, ¿Tú lo invitaste? sí. Y el Señor de Jesús dijo, listo, sí, ¿Y yo él le... cenó contigo? Sí, dijo, listo, yo le caigo. Y pues imagínense, llegó el Señor Jesús ahí. Y bueno, llegó y estuvimos con el Señor Jesús ahí comiendo. Pero estuvimos ahí y hablamos, Él nos contó historias también, así como las que yo le estoy contando. Y estuvimos todos lo más ahí de contentos. Y después estuvimos, bueno, comimos ahí alguito. Y después empezó a llegar un poco de gente. Pero así, por reguero, usted viera la cantidad de gente que había. ¿Y les cobraste impuestos? No, yo ese día no estaba trabajando, yo ese día no trabajé, no. Entonces, bueno, llegaron ahí y empezaron todos como, la verdad, como a chismosear. Y todos ahí que criticando que porque el Señor Jesús estaba cenando con nosotros, los que recaudábamos impuestos. Claro, eso es pecado. No, pues bueno, para ellos sí, pero el Señor Jesús, pues, al final dijo, muchachos, tranquilos. Y nosotros como, "Ah, tranquilos que yo he venido para también hacer llamado a los malos". Y todos como que, "Ah". No, eso me llegó a mí aquí, vea. ¿Corazón? Sí, aquí, vea. Aquí. Sí, aquí. Y Wow. no, yo dije, no, yo me voy con el Señor Jesús. Y ahí me fui y lo seguí y bueno, ya ahí continué con mi labor y con el Señor Jesús. Y así pues empezó nuestra aventura con el Señor Jesús. Fuimos a muchos lugares, ¿Muchos lugares? sí. Y bueno, esa era mi historia, que yo les quería comentar de cómo conocí al Señor Jesús y cómo Él me llamó. O sea, que nos estás diciendo que el Señor te amó aun cuando nadie más lo hizo. Ujú, es verdad. Yo no sé cómo, pero él sabía que yo era malo y aún así, pues imagínense, me dio la oportunidad y me hizo amigo suyo. Y ahí me sentí, por primera vez, sentí cariño y sentí amor. Y Él también perdonó todo lo malo que hiciste, ¿cierto? Ujú. Sí, él Wow. nunca me echó así más como en cara de eso ni nada. Él como que olvidó todo eso malo que yo había hecho y ya no se habló más de eso. Empezamos a trabajar en la obra. ¡Wow, Mateo! Esta historia está fenomenal. Ujú. Me encantó. Yo creo que a los niños allá en sus casas, en este campamento, les encantó también esta historia, ¿cierto? Bueno, entonces, pues creo que sigo yo, ¿cierto? Sí, dale, Mateo? continúa tú. Dale. Mi historia, pues, como la de Mateo, es un poquito más terrible. Yo era peor que Mateo. Yo era un fariseo y era perseguidor de la iglesia de Cristo. Encarcelé a muchos cristianos, los maté. Y en especial cuando yo comencé esta historia, era joven, era muy joven. Sí, maté a uno de tus compañeros. No. Sí, Mateo. Yo maté a uno de tus discípulos.
Lo siento, Mateo, maté a Esteban. O bueno, no lo maté directamente, sino ayudé a los fariseos que lo apedrearon ese día, que fue el primer mártir de la iglesia. Y de ahí me volví un perseguidor malo, malvado, persiguiendo a la iglesia por todos lados. Mandaba cartas, iba donde los sacerdotes, pedía cartas para perseguir a los cristianos, y perseguir la iglesia de Cristo era muy, pero muy malo. Y yo creía que yo era malo. Imagínese, señorita presentadora, imagínese. No, terrible. Pero bueno, un día de esas cartas que pedí a los sacerdotes, me dieron la autorización de ir a perseguir a los cristianos que estaban en la ciudad de Damasco. Y camino a Damasco yo iba con mis compañeros, íbamos ahí en el caballito, todos felices, estaban los pajaritos cantando, estaba el clima muy chévere, había sol, estábamos tomando agüita y íbamos así, todos felices, todos contentos, los caballitos estaban tranquilos, cuando de repente no saben lo que pasó. No, cuéntame. Imagínate, de repente, una luz más fuerte que la del sol, era de día, era más fuerte, nos envolvió, y yo, ¡fua! ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Producción? Ay, ya volví, es que recordé esa historia y ese momento tan impresionante. Una luz nos envolvió, me encegueció, caí de mi caballo y una voz me decía, Pablo. Y yo miraba. Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces yo ahí tirado en el piso, arrodillado, dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y entonces esa voz me dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Yo sé que tú estuviste con Jesús, comiste con Jesús, viviste con Jesús mucho tiempo, 3 años, y caminaste con Él y hiciste muchas cosas de acuerdo a la historia que nos contaste. Pero en ese momento ese Jesús con el que tú viviste vino a mi vida y me hizo reconocer en ese momento que yo era una persona muy, más que tú, muy malvada, que solo merecía la muerte. Y bueno, entonces Jesús me perdonó en ese momento, cambió mi vida también, me dijo que lo siguiera, quedé ciego, así es, de los ojos, ciego, no veía nada. O sea, si yo te pregunto, ¿cuántos dedos ves aquí? ¿Cuántos ves? 10. No, solo tengo 3. Ay, ¿cómo así que solo tienes 3? Pues te estaba haciendo solo 3 así con la mano, solo 3. Ay, pues tienes razón. Sino desde ese día quedé enfermo de los ojos. Pero bueno, me llevaron a un lugar donde Dios curó mis ojos, Jesús curó mis ojos. Y de ahí en adelante empecé a seguir al Señor Jesús, así como tú lo seguiste. Empecé a seguirlo. Sí, eso así. Y fui a todos lugares. Y lo mismo que yo les hice a los cristianos, me apedrearon, me echaron en cárceles. Y de último, estuve en una cárcel romana. No. Sí, pero bueno, de todas esas historias, esos fueron leves y momentáneas tribulaciones, porque acuérdate, Mateo, la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesús es que vamos a vivir eternamente con Él, y a pesar de todo lo que vivimos y de lo malo que fuimos, Él nos da una oportunidad para hacer lo que Él quiere que hagamos y cumplir ese propósito especial que tiene para nuestras vidas. O sea, Pablo, ¿Jesús también te perdonó a ti a pesar de lo malvado que fuiste? Sí, me perdonó. Y no lo merecía. Ni yo. No, pero yo no lo merecía más. No, yo no lo merecía más. No, yo no lo merecía más. Que yo no lo merecía más. yo no lo merecía más. No, yo no lo merecía más. Yo no lo merecía ¡Esperen! No. ¡Ya no más! Está bien. Pero ya, Ambos cálmate, fueron cálmate. malos, pero Dios les dio su perdón, los amó y cambió sus vidas. Entonces, gracias por contarnos esta maravillosa historia que viviste, Pablo, y que viviste, Mateo, para que los niños puedan entender que a pesar de todo lo malo que hagamos, Dios siempre nos va a ofrecer su amor y su perdón.
Sí, eso es es verdad. muy especial y Dios es muy especial. Y gracias por invitarnos, gracias niños acampistas por haber escuchado nuestra historia. Gracias Matius por De nada, habernos de encontrado. nada. Hace harto que no nos veíamos, ¿sí? Sí. ¿Cafecito qué? Cafecito, listo. ¿Me Vamos invitan? Listo, vamos Bueno, a comer vamos. croissants. Bueno, Vamos. entonces chao niños. Chao, niños, gracias. Chao, niños. Chao. Bueno, niños, y desde mi cuarto voy a compartir con ustedes 3 cosas muy importantes sobre las historias que acabamos de escuchar. ¿Recuerdan los personajes? Uno era Mateo y el otro era Pablo. Ellos nos contaron que a pesar de ser muy malos, Jesús los amó, los perdonó y les dio una nueva oportunidad para que cambiaran. La primera cosa que tengo para compartir con ustedes es que Jesús hace un llamado y nosotros debemos aceptarlo. ¿Pueden creerlo? Jesús nos llama. Él quiere que lo sigamos. Así como se presentó ante Mateo y ante Pablo, Él se presenta frente a nosotros muchas veces y quiere que lo sigamos. Nosotros debemos aceptar su llamado, así como lo hicieron nuestros 2 personajes. Ellos hubieran podido decidir no seguir a Jesús, no aceptar el llamado, pero hubieran seguido siendo malvados. Sin embargo, cuando aceptaron el llamado de Jesús y lo siguieron, empezó su proceso de cambio. La segunda cosa que tengo para compartirles es que Jesús nos perdona y nos transforma. Jesús te perdona y te transforma. Ellos eran muy malos, pero al recibir el perdón de Jesús, cambiaron su vida y todo aquello malo quedó atrás. De pronto, a veces en tu casa mientes o no obedeces, no cumples con tus deberes del colegio, eres irrespetuoso, yo no lo sé, pero a veces cometemos cosas que no son correctas. Sin embargo, al aceptar el llamado de Dios, Él nos perdona y nos transforma, nos cambia. Todo aquello malo que hagamos, Él lo va a dejar atrás y también nosotros. La tercera cosa que quiero compartirles es que Jesús le da un propósito a nuestra vida. Ellos eran malos, solo pensaban en hacer cosas malas. Pero cuando conocieron a Jesús, su propósito cambió. Después de eso, ellos empezaron a contarle a todos lo maravilloso que era Jesús, las grandes cosas que tenía, su perdón y su amor, porque querían que más personas fueran transformadas. Así que el propósito que hoy Jesús tiene para ti es que le compartas a otros esto tan maravilloso que has aprendido. Tal vez conoces a alguien que necesita el perdón y el amor de Dios, que necesita conocer esta historia tan maravillosa. Recuerda, Jesús nos llama, Jesús te llama y debes aceptar su llamado. Jesús te perdona y te transforma. Y por último, Jesús te da un propósito. El propósito es que lo sigas y que cambies todo aquello malo que hay en tu vida. Jesús te ama. Vino aquí para perdonarte y darte un propósito. Así que recuérdalo y compártelo con quien lo necesite. Chao, muchas gracias por prestar atención a esta clase. Aquí estamos, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escuchamos, Señor. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. El velo se está cayendo. Hoy puedo ver con claridad y mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene,
gracias, Señor, por darnos tal confianza, Señor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a esta reunión virtual. Qué bueno es que podamos hacerlo en torno a la Escritura, en torno a la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hoy quiero pensar un momento en un pasaje que lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios. En el capítulo 3 voy a invitar que abran sus Biblias en este texto. En Efesios capítulo 3, versículo 14 al versículo 21, es una descripción que Pablo hace de su oración que hace de continuo por la iglesia de Éfeso, y de la cual quiero tomar algunos puntos aquí que son muy importantes para marcar el propósito del creyente en su vida cristiana. Y quiero leer este texto del versículo 14 al versículo 21 de la carta de Efesios capítulo 3. Dice así la Escritura: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es palabra de Dios. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y les está diciendo cómo en su oración Él los tiene en cuenta, y habla un poquito de lo que Él pide por estos creyentes. Quiero observar aquí 4 puntos de este texto. Cómo Él pide fortaleza por los creyentes. Segundo, vamos a observar cómo Él pide que Cristo habite en los creyentes. Tercero, vamos a mirar cómo Él pide que puedan tener la capacidad de comprender en los creyentes. Y finalmente, cómo buscamos la gloria de Dios por medio de los creyentes y de Cristo. Inicia este texto con el versículo 14 y 15. Dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces dice que Él tiene una causa que ha venido hablando anteriormente, y por esa causa Él dobla sus rodillas ante Dios. ¿Cuál es esta causa? ¿Qué es lo que Él ha estado hablando en estos primeros 2 capítulos y medio? Él lo que está hablando es de una serie de situaciones que Dios ha hecho por el creyente. Entonces Él empieza hablando de cómo por medio de Cristo Dios ha obrado en el creyente y ha estado obrando en el creyente diariamente. Entonces observamos cómo el creyente ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, cómo el creyente ha sido escogido para reflejar el carácter de Cristo, cómo el creyente ha sido predestinado para reflejar el carácter de Cristo, para también experimentar el perdón de pecados, para experimentar lo que es la redención de sus pecados. Cómo el creyente tiene un propósito que es el de mostrar la gracia de Dios no solamente a sus conciudadanos, a sus paisanos, sino como el creyente en ese entorno que llamamos iglesia, ¿cierto? La reunión de todos los creyentes en todo sitio y en todas las edades, como esa iglesia tiene el propósito de manifestar en todos los seres creados
la gracia de Dios, cómo en el creyente está haciendo se está realizando un proceso continuo por medio del poder de Cristo, y cómo se ha manifestado y lo hemos experimentado la gracia de Dios en que nosotros, estando muertos en nuestros pecados y siendo considerados enemigos de Cristo, ahora Él nos ha dado vida para andar en una vida nueva. Y entonces todos estos son la gracia de Dios, ¿cierto? Las misericordias de Dios, y las cuales hacen que Pablo doble sus rodillas ante el Padre Celestial. Entonces, él nos va a dar aquí algunos características y algunos ingredientes de su oración, y él lo hace para que entendamos que lo que él pide ante el Padre es algo supremamente importante. Entonces aquí vamos a observar cómo estas peticiones se constituyen en algo muy importante en la vida del creyente. Quiero observar entonces el versículo 14 y 15, dice: por esta causa, ya lo hemos dicho, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No solamente habla de Dios como el creador de todo, sino también como el Dios que ha provisto la salvación, y en la cual por medio de esa salvación ha hecho de todos los creyentes una sola familia que no tiene limitación en cuanto a la etnia, en cuanto a su genealogía, sino que de todos los ha reunido para formar así una sola familia, que es la iglesia. Y empieza a hablarnos de su primera característica. Versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces lo que él inicia pidiéndole a Dios es que los creyentes sean fortalecidos. ¿Sean fortalecidos por quién? Por el Dios creador, por el Dios Padre de esta iglesia. Y dice que él pide para que el creyente sea fortalecido por medio de dos cosas, o mejor, por medio de dos agentes, que es las riquezas de su gloria, ¿cierto? ¿Cuáles riquezas se refiere allí? Pues se está refiriendo a todo lo que él ha hablado anteriormente. Todo lo que Dios ha hecho por el creyente se constituye en una riqueza de Dios para el creyente. Entonces aquí se nos dice cómo estas situaciones que Dios está obrando en el creyente se constituyen en una riqueza, se constituyen en elementos para que el creyente pueda ser fortalecido. El poder contemplar lo que Dios ha hecho en mi vida desde antes de que yo fuera, porque así lo dice el texto, esta carta, se constituye en una herramienta para que yo sea fortalecido en mi ser interior. Y dice que por medio de su espíritu. Y es que aquí llega el punto en el cual se nos dice cómo el Espíritu de Dios habita en mi vida. Algo que antes era un misterio que era escondido para las personas, ahora se ha revelado, y es que Dios ha hecho de todos los pueblos, ha tomado allí personas y ha hecho un solo pueblo mediante los cuales por medio de esa iglesia, Dios habita por medio de su espíritu, y eso hace que el hombre interior sea fortalecido. Entonces, si hablamos de que podemos ser fortalecidos, debemos decir que entonces también podemos vivir una vida interna de debilidad, una vida interna de debilidad, de derrota. ¿Y cómo se combate esa derrota y esa debilidad en el creyente? Por medio de dos agentes, por medio de contemplar la misericordia de Dios que ya han sido manifestadas y que se están manifestando en nuestra vida, y también por medio del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y esto es algo muy importante, porque cuando Pablo observa todo lo que él ha hecho, cae de rodillas y le dice: Señor, que todas estas cosas, que todo esto que tú me has mostrado y ahora les he enseñado a ellos, que todo esto se constituya en unas herramientas para que ellos puedan ser fortalecidos. El creyente está llamado a ser fortalecido con el poder de Dios.
ser fortalecido mediante el estudio de la Escritura para conocer toda la gracia que Él ha derramado en nuestras vidas y por medio de su Espíritu que actúa en nosotros. Entonces, primero somos llamados a ser fortalecidos por medio del poder de Dios en nuestro hombre interior. Nuestro hombre exterior pasa el tiempo y se va debilitando. Sin embargo, nuestro hombre interior está llamado a ser fortalecido por medio de la gracia de la obra de Cristo y por medio de su Espíritu que habita en nuestras vidas. Otra característica que observo aquí en el pasaje, otro ingrediente en la oración de Pablo, nos dice que él quiere que habite Cristo en nosotros. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y sigue el pasaje. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que él quiere que el hombre, el creyente en su hombre interior sea fortalecido para que habite Cristo en nosotros. Ahora bien, una pregunta que es totalmente válida es ¿a qué se refiere esto? Por cuanto hablamos que el creyente es una persona en la cual Cristo vive en él. Y la Biblia nos dice que si Cristo, si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, pues simplemente no somos de Él. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Entonces, aquí lo que Pablo dice, lo que le está pidiendo a Dios, es que Cristo no solamente esté en nuestras vidas, sino que habite en nuestras vidas. Y es diferente cuando yo voy de visita y me da un alojamiento a algunos amigos, y entonces se me asigna allí una habitación y empiezo a sujetarme a las reglas de la casa. Entonces se desayuna a tal hora y van a desayunar tal comida porque es lo que ellos han fijado anteriormente o porque es la costumbre de ellos. Y yo como visita empiezo a disfrutar de todas estas situaciones de acuerdo a como ellos lo han fijado. Sin embargo, cuando aquí habla de que Cristo habite en nosotros, no está hablando de Cristo como una visita, sino como Cristo quien es el que está fijando las reglas. Es como Cristo el que toma el papel de dueño de casa. Entonces aquí lo que Pablo quiere es que Cristo tome control de esa casa que soy yo como creyente. 17 dice, para que habite Cristo por la fe. Entonces es por medio de la fe, por medio de ese convencimiento, por medio de esa confianza que Cristo debe gobernar mi vida. Que Cristo debe gobernar mi vida. Y esto entonces ahora se convierte en una raíz y en una seguridad de que voy a crecer. Entonces el creyente no solamente tiene allí a la persona de Cristo viviendo por medio de su Espíritu, sino que el creyente está llamado a ser controlado por ese dueño de casa que no soy yo, sino que ahora es Cristo el dueño de casa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pablo lo que está pidiendo es que seamos fortalecidos, ¿cierto? Que Jesús, que Cristo sea quien gobierne nuestras vidas, porque es allí en mi vida, el centro de mi vida es Cristo y ahora no soy yo. Y entonces eso me da la capacidad de tener una base para vivir. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y entonces vamos a pasar a lo que es el amor de Cristo, pero antes de pasar a ese punto, se nos dice que ese amor se constituye en una raíz y en un cimiento de mi vida. Y es que a veces hablamos del amor de Dios, del amor de Cristo, como algo tan natural, que todo lo comprendemos, que todo lo hemos experimentado y terminamos devaluando lo que es el amor de Dios. Lo que se nos dice aquí es que el amor de Dios se va a constituir ahora en mi raíz y en mi fundamento de vida y en mi fundamento de crecimiento. Ser fortalecido en el hombre interior es un crecimiento gradual que se lleva a cabo mediante un proceso de vida, un proceso mediante la oración y mediante el conocimiento de la gracia de Dios, o sea, mediante el estudio de su palabra. Entonces aquí
Pablo está pidiendo por fortaleza para el hombre interior del creyente, para que Cristo habite, no sea simplemente un visitante, sino para que Cristo tome el control de la vida, y ese control se logra es mediante la fortaleza, el fortalecimiento de nuestro hombre interior, y pasa a un tercer punto, que es la capacidad de comprender lo incomprensible. Y este texto siempre me ha llamado la atención. Versículo 18 y versículo 19 nos dice lo siguiente. 18 y 19. Desde el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces Pablo pide a Dios de rodillas que el creyente sea fortalecido en su hombre interior, para que habite Cristo en su vida, ¿cierto? Controlando al creyente, y esto nos dará la capacidad de comprender el amor de Dios. Entonces, lo que se está hablando aquí es que el amor de Dios debe ser comprendido. El amor de Dios no es simplemente una emoción, un sentimiento, no es simplemente ver que Cristo murió en una cruz, sino que el amor de Dios debe ser comprendido, y esa comprensión exige que estemos diariamente, continuamente en ese estudio de ese amor. Y aquí se nos dice que el amor de Cristo debe ser comprendido con todos los santos. No somos islas, sino que somos seres que estamos contenidos, ¿cierto? Y que formamos la iglesia, y en medio de ese seno familiar que es la iglesia podemos entender el amor de Cristo. El amor de Cristo se entiende entonces por medio de la interacción de todos los santos. Todos los santos me ayudan a que yo pueda entender el amor de Dios, y Dios lo ha provisto así. No podemos ser unas islas, no podemos ser llaneros solitarios pensando en entender más a Dios, sino que el conocimiento de Dios y el comprender su voluntad y su amor se da solamente por medio de los santos. Y aquí se nos está hablando de unas dimensiones que tiene ese amor. Pablo lo trata de hablar, y dice para que podamos entender lo ancho, la longitud, lo alto y lo profundo del amor de Dios. Pablo parece que quisiera dar a entender cómo ese amor de Dios es tan grande, tan infinito, ¿cierto? Que cubre todas las dimensiones. Y entonces él dice que podemos entenderlo poco a poco por medio de ese proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es un conocimiento que va más allá de lo humano, es un conocimiento que es inconocible, ¿cierto? Dice en el versículo 19, de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. El amor de Dios excede todo conocimiento. Entonces, el amor de Dios es algo que estamos entendiéndolo día tras día, y que, escúcheme bien, no vamos a acabar de entenderlo. El amor de Dios no lo vamos a entender completamente algún momento de nuestra vida, sino que vamos a morir y no lo vamos a entender completamente. Pero aquí la idea es de estar en un conocimiento, en un crecimiento de conocer, de experimentar. Entonces yo en este momento debo estar entendiendo más el amor de Dios de lo que lo conocía o comprendía hace 20 años. Ahora lo conozco más el amor de Dios. Es algo en lo cual estamos, una empresa en la cual se fija a diario y que se determina por el crecimiento experimental y un crecimiento que se da a través del tiempo. Y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces ese conocimiento de Dios ahora nos va a llevar a un conocimiento y a una experiencia de la plenitud de Dios, de la vida de Dios actuando en nosotros mismos.
estas características que estamos mirando nos hacen pensar un poco en cuál debe ser el propósito como creyentes. Iniciando año muchas veces nos fijamos en propósitos, pero no siempre son los propósitos que Dios quiere y no siempre están alineados con la palabra de Dios. Aquí lo que podemos observar es que el propósito del creyente está más allá de lo que una situación física, está más allá de poder buscar una sanidad o de poder buscar un alivio económico o de forjar disciplinas en nosotros que son vanas. Voy a hacer ejercicio, voy a aprender tal situación. Aquí lo que Pablo nos está diciendo es cómo el propósito del creyente debe ir más allá de todas esas cosas. Debe haber un fortalecimiento espiritual de mi vida, debe haber un control de Cristo en mi vida y debe haber un proceso continuo de comprensión de lo que es el amor de Dios. Y dice, para que habite plenamente Dios en nosotros. Termina allí el versículo 18. En mi último punto tiene que ver cómo todo esto va enfocado es a la gloria de Dios, cómo el creyente debe buscar es siempre la gloria de Dios. Versículo 20 al 21 dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí está entonces la doxología, cómo Pablo termina su oración, siempre buscando la gloria de Dios. Dice, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces la Biblia nos enseña cómo todas nuestras peticiones podemos y debemos colocarlas delante de Dios. Y lo que aquí Pablo está diciendo es que Dios actúa de una forma abundante. Es una palabra que no tiene una traducción muy fácil, no se puede darle traducción a esa palabra abundante. Es supremamente abundante, más allá de los límites. Es una palabra que nos dice cómo Dios responde de una forma que no podemos entender. No podemos entender, va más allá de lo que pedimos y va más allá de lo que entendemos. Lógicamente habrán personas que al leer esto dirán, bueno, eso quiere decir que yo le pido a Dios 100,000 pesos y Él me va a dar 10 millones de pesos. Eso me responde de una forma súper abundante. Eso no es lo que se refiere aquí. Lo que se refiere aquí es que Dios nos responde de acuerdo a los propósitos de Él, que esos propósitos van más allá de lo que yo pido, que van más allá de lo que yo puedo entender. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Somos seres en los cuales hay un poder actuante interno. Hay un poder actuante que es el mismo poder de Dios. En otros pasajes, en este mismo carta de Efesios, se nos habla de cómo ese poder es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y aquí entonces se nos está diciendo cómo ese poder actúa en nosotros para cumplir los propósitos de Dios. Y dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, a Él sea la gloria por Cristo y por su iglesia. Todo lo que Cristo hizo da gloria a Dios. Y todo lo que la iglesia hace es para la gloria de Dios. Todo nuestro acontecer, todas nuestras situaciones, todos nuestros procesos externos y procesos internos que lleva el creyente son procesos y situaciones que llevan necesariamente y exclusivamente para la gloria de Dios. Somos seres llamados a dar gloria a Dios desde que nacimos de nuevo para toda la eternidad. Siempre somos seres que siempre vamos a estar dando la gloria a Dios. Y esto a mí me hace entender y pensar un poco de cómo el creyente está llamado es para la gloria de Dios. Que todas mis peticiones y todas mis situaciones
deben necesariamente buscar la gloria de Dios y no la gloria mía. Deben buscar la gloria de Dios y no la comodidad mía. Deben buscar la gloria de Dios y no la satisfacción de mis deseos personales y muchas veces deseos que son mezquinos. El creyente entonces está llamado a ser fortalecido espiritualmente, y es que muchas veces nosotros nos sentimos débiles, muchas veces las situaciones nos apalean de tal forma que pensamos que ya vamos a ser derrotados, pero el creyente está llamado a ser fortalecido por medio del conocimiento de la gracia de Dios manifestado en la obra de Cristo y escrita en la palabra. Somos fortalecidos por medio del Espíritu de Dios que habita en nosotros y que no hará cambiar nada, ninguna situación hará cambiar esa situación de la existencia y de la morada del Espíritu de Dios en nosotros. Somos llamados a que Cristo habite en nosotros, a que Cristo tome control pleno de nuestras vidas, todo nuestro sentir, nuestro pensar, todos nuestros deseos, toda nuestra intimidad debe ser controlada por Cristo para que cada día de nuestras vidas estemos conociendo, y ese conocimiento es algo experimental, conociendo el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, un conocimiento que no tiene límite y que por todas las edades vamos a estar conociendo, para que finalmente toda la gloria sea para Dios. La pregunta que me hago a mí mismo y le hago a ustedes: ¿su vida se constituye en un elemento y en una herramienta que da siempre gloria a Dios? ¿O a veces somos mezquinos y estamos buscando simplemente nuestra gloria y simplemente la satisfacción de nuestros deseos? Aquí lo que se nos enseña es que Dios es el centro de nuestras vidas y que todo nuestro acontecer, todas nuestras peticiones y que todo el despliegue del poder de Dios para nosotros y por nosotros también es todo para la gloria de Dios, y ese debe ser el propósito continuo en la vida del creyente. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia, tu amor, Señor, es tan infinito que no lo puedo comprender totalmente. Sin embargo, Señor, tú quieres que día tras día lo pueda ir conociendo, y cada día, Padre bendito, pueda sorprenderme de ese amor mostrado en una cruz y mostrado en una tumba, Señor, de ese amor que empezó desde antes que yo fuera y que nunca terminará, sino que será por siempre, por todas las edades, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a alinearnos con tus propósitos. Ayúdanos, bendito Dios, a moldearnos de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Y ayúdanos, bendito Dios, a buscar tu gloria y no la satisfacción de nosotros mismos, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Buena tarde. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías tan vives, en su amor feliz y libre soy. Y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están,
el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Hermanos, amigos, muy buenos días. Qué privilegio podernos encontrar a través de estos medios. Las circunstancias que estamos viviendo, hermanos, son difíciles. Ustedes y yo hemos escuchado, estamos viviendo una situación muy complicada. La indisciplina
el no cuidarnos, el no cumplir las normas, ha llevado a que se tomen nuevas medidas. Así de que hoy nos encontraremos a través de estos medios virtuales. Pero qué privilegio que se cierra todo, pero la iglesia del Señor sigue adelante. La iglesia no se cierra porque la iglesia no está en un templo de 4 paredes. La iglesia somos todos nosotros. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que hoy el Señor derrame bendición a cada uno desde donde nos encontramos, allá en su sala, en el comedor, en la alcoba, donde usted esté, siéntase bien cómodo en esta mañana. Póngase ahí en disposición con su familia y vamos a tener este tiempo de escuela dominical. Hoy vamos a compartir los cánticos de alabanza y de oración a nuestro Dios. Gracias por nuestros jóvenes que pueden ayudarnos por medio de los medios virtuales. Hoy el hermano William nos va a compartir la palabra del Señor. También tenemos la enseñanza para los niños y vamos a tener este tiempo de estar unidos, como dice el Señor, en unidad, en armonía, en comunión, y que la bendición de lo alto descienda para todas las familias. Guardémonos, que el Señor guarde, cuide, proteja, y vamos a poner en manos del Señor este tiempo, esta escuela dominical hoy virtual, y depende cómo sean las circunstancias, si Dios lo permite, el próximo domingo nos veremos nuevamente en el templo, pero también recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube, y ahí seguimos avanzando, porque la iglesia no está cerrada, la iglesia sigue, porque la iglesia va adelante de la mano del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por este nuevo día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de seguirnos viendo y de seguir en comunión unos con otros a través de estos medios virtuales. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de nuestros hogares poder compartir esta escuela dominical. Bendice todo lo que vamos a hacer en esta mañana, los cánticos de alabanza y de oración a tu nombre. Bendice, Señor, la enseñanza para los niños, Señor, que ellos también reciban esa palabra, Señor, con solicitud. Gracias por nuestro hermano William, que nos trae también el consejo de tu palabra. Bendice, Señor, sus labios, bendice su vida, Señor, y que en esta mañana también tu palabra sea animándonos, retándonos y permitiéndonos seguir creciendo a la medida de la estatura del varón perfecto. Señor, en tus manos entregamos este tiempo y en cada lugar donde estemos, que podamos recibir la bendición de lo alto. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice cada hermano. Especialmente oramos por los que tienen problemas de salud. Pon tu mano en ellos, restáurales, levántales, y oramos también para que nos guarde, Señor, en medio de esta situación tan difícil y complicada. Guarda tu iglesia, pero ayúdanos también a cuidarnos y ser, Señor, obedientes a las normas que nos dan. Y, Señor, guarda, cuide y protege tu pueblo. Te lo rogamos, Señor, y en tus manos entregamos este espacio, en el nombre de Cristo Jesús, dándote muchas gracias. Amén y amén. Bienvenidos, Dios les bendiga.